Tú que estás en los cielos, santifica. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo y el pan. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Muy buenos días. Hoy nuevamente aquí con este nuevo privilegio de hoy de tener nuevamente traer la palabra de Dios por medio del devocional, tanto a los hermanos de nuestra iglesia Fuente de Vida, al Ministerio de Alabanza Nueva Unción, como amigos, familiares, a todos que miren este video, que bueno es poder compartir un momento la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a iniciar este devocional primeramente colocando como siempre todo primeramente en las manos de nuestro Señor todo. Cierra allí tus ojos y vas a levantar una oración delante de Él. Padre, hoy en esta mañana, Señor, la honra y la gloria, Señor, es para ti. Si hoy estamos mirando este video, Señor, si hoy estamos aquí compartiendo tu palabra, es porque nos has dado otro día más de vida, Señor. Nos has regalado ese gran privilegio, Señor, de poder levantarnos, de poder orarte a ti en esta mañana y entregarte este nuevo día, entregarte nuestros corazones, entregarte todas nuestras dolencias, enfermedades, todas nuestras debilidades, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, y te pido que seas tú hablándonos por medio de este devocional, Señor. Seas transformando nuestros corazones, nuestras vidas, para lograr ser ese varón perfecto que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana y te doy todo el lugar a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy la palabra que Dios nos trae es acerca de la voluntad de Dios. Vamos a conocer y aprender un poco acerca de esto, de la voluntad de Dios. Muchas veces hemos hecho oraciones que decimos, hágase la voluntad de Dios, o siempre decimos que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero quiero que entremos a estudiar un poquito más a fondo acerca de esto, acerca de la voluntad de Dios. Y quiero que allí donde tú estás, vas a abrir la palabra de Dios en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y llegue a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Miren lo que allí dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es algo bueno, algo grato y algo perfecto, ¿verdad? La voluntad de Dios son los principios, estatutos, leyes que Dios quiere que nosotros cumplamos de una manera voluntaria dentro de nuestro libre albedrío, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Son unas leyes, estatutos, unas reglas que Dios nos ha colocado en nuestro diario vivir, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, para que nosotros las cumplamos dentro de nuestro libre albedrío. El anhelo de Dios es que nosotros depositemos toda nuestra fe en Él, dándonos un mundo para administrar y señorear libremente, pero cumpliendo unos requisitos y leyes que nos deja para mejorar nuestra estadía en este mundo. Nosotros somos administradores de este mundo, de esta tierra. Nosotros vivimos en esta tierra y por lo tanto somos encargados ¿de qué? De que por medio de ella hacerla crecer, de por medio de ella podemos disfrutar de parques, canchas, muchas cosas hay en esta tierra, ¿verdad? Y tanto todo esto, el dueño es Dios. Por lo tanto, nosotros somos administradores. Por lo tanto, aunque somos dueños de esta tierra, somos administradores, tenemos que cumplir unos estatutos y unas leyes. Es algo parecido cuando Dios le entregó el paraíso a Adán, para que viviera, para que la labrase, para que señorease. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le entregó el paraíso a Adán, se lo entregó ¿para qué? Para que él la labrase, para que él comiese de esa tierra. Aún le colocó el nombre de cada uno de los animales. Pero algo que le dijo Dios dentro del paraíso, dijo, todo puedes hacer, pero algo te digo, que no comas del árbol
prohibido, de la fruta prohibida. Mira, ahí podemos ver, Dios le dio a Adán para que disfrutara toda la tierra, pero había una voluntad de Dios, que era ¿cuál? De que no comiese de ese fruto prohibido. Pero lo cual vino Adán y ¿qué hizo? Comió de ese fruto prohibido y eso le trajo grandes consecuencias. Entonces, ¿qué pasó allí? Que vino Adán y no hizo la voluntad de Dios, sino hizo su voluntad. Entonces, al incumplir esa voluntad de Dios, de que dijo, no, yo no quiero, voy a incumplir esa voluntad de Dios, no la voy a aceptar y no voy a aceptar esa regla, esa ley, y voy a comer del fruto. ¿Y qué trajo eso? Trajo consecuencias. ¿Y la consecuencia cuál fue? Que lo sacó del paraíso, que lo sacó de ese lugar, ¿verdad? En nuestro diario vivir, Dios nos pide que no vivamos conforme a las costumbres de este mundo, pero muchas veces cometemos muchos errores y cometemos muchos horrores que nos lleva a irnos en contra de su voluntad. El habitar en este mundo, el habitar en este cuerpo pecaminoso que muchas veces es débil, hace que nosotros fallemos, ¿verdad? Hace que nosotros cometamos muchos errores, hace que nosotros cometamos muchos horrores. Y muchos de los errores nos llevan ¿a qué? A hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y eso nos trae también consecuencias a nuestras vidas. Muchas veces nosotros decimos acerca de la voluntad de Dios y pensamos que el hecho de ser cristianos o de que leemos la palabra de Dios o de que oramos o de que asistimos a una iglesia, ya estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso no es así. A veces pensamos que porque no, como leemos la palabra, como oramos, como estamos yendo a una iglesia, como asistimos a un grupo de oración, ya estamos haciendo la voluntad de Dios. No, eso es parte de la voluntad de Dios, pero no es totalmente la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros decimos hacer la voluntad de Dios de dientes para afuera. Muchos otros decimos, sí, yo sí hago la voluntad de Dios, yo sí coloco todo en las manos de Dios, yo sí coloco mi salud en las manos de Dios, mis negocios en las manos de Dios, pero de dientes para afuera. Pero cuando viene el primer problema, cuando viene la primera caída, empezamos a dudar y empezamos a decir, pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué estoy pasando esta tribulación? Entonces, no estamos viviendo la voluntad de Dios, porque si nosotros colocamos nuestras vidas, nuestra salud, nuestros negocios en la voluntad de Dios, es confiar en Él. Es saber de que a pesar de que no vemos que las cosas suceden como queremos, pero sabemos que se las entregamos en las manos de Dios, sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, sabemos que esas cosas, como leemos el versículo principio, esas cosas nos van a ser buenas y van a ser agradables y perfectas delante de Dios. Hacer la voluntad de Dios muchas veces no es fácil, porque nos lleva a hacer cosas que tal vez no entendamos, pero muchas veces son necesarias, no solo para nosotros, sino aún para los que nos rodean. A veces hacer la voluntad de Dios no es fácil, ¿verdad? Muchas veces la voluntad de Dios nos lleva a hacer cosas que nosotros no queremos, que nuestro cuerpo, nuestra carne no quiere. Muchas veces hacer la voluntad de Dios nos lleva a predicar la palabra a personas que tú tal vez digas nunca le he hablado, o no soy capaz de hablarle, o nunca le hablaré a esa persona, y viene la voluntad de Dios y quiere usarte para hablarlo, que la palabra llegue a esa persona y usa tu vida. Y tú tienes que ¿qué? Aceptar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Son cosas que a veces no queremos, pero dentro de los planes de Dios, si Él los tiene preparados, es porque sabe que va a sacar algo bueno de ese plan. Amén. El no usar, para entender un poco más este nivel de la voluntad de Dios, quiero que vayamos a una historia que conocemos todos. Y esa historia la encontramos en Lucas 22, 44, del 42 al 44. Lucas capítulo 22, versículos del 42 al 44, y dice la palabra de Dios. Diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Miren, recordamos esta historia. Antes de que Jesucristo fuese crucificado, dice la palabra de Dios que Él fue a orar al monte. Y cuando estaba orando allí, dobló sus rodillas y dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Si es posible, quita de mí esta cruz. Si es posible, quita de mí esta muerte que viene. Pero algo que dice ahí nuestro Señor Jesucristo, pero más no se haga mi voluntad, sino cúmplase y hágase tu voluntad. Miren esta historia, ¿verdad?
Esta historia la conocemos, esta historia yo sé que la hemos mirado aún en películas, la hemos mirado en la palabra de Dios, muchas partes hemos mirado esta historia. Y eso es algo que nos enseña acerca de la voluntad de Dios. Aunque Jesucristo sentía miedo, sentía temor, porque era así como nosotros, dice la palabra de Dios, que Él dejó su divinidad para hacerse carne y hueso como nosotros. Él sentía como nosotros, Él le pasaba lo que a nosotros nos está pasando. Y entonces en ese momento, a él saber que iba a morir, entonces sintió miedo, sintió temor, sintió angustia. ¿Cuántas veces a ti nos ha pasado esto, verdad? Que a veces sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. A veces Dios quiere que nosotros nos encaminemos por buenos senderos o que dejemos cosas que no le agradan a Dios, y a nosotros nos cuesta dejar esas cosas. Y entramos en angustia, entramos en depresión, entramos en esas dudas. Pero miren lo hermoso que nos enseña, que cuando venga eso sobre tu vida, así como vino sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, dice Él que Él fue a orar y le pidió al Padre que si es posible lo quitase. Pero más si no era posible, que se cumpliese la voluntad. Y miren algo bien hermoso allí que sucede. A veces no es fácil decirle: Señor, hágase tu voluntad, úsame como tú quieras, llévame a lugares donde tú quieras, soy instrumento tuyo. A veces de labios para afuera lo podemos decir en una oración. Pero cuando nos pasa eso, cuando nos dice: ve a aquel lugar, ve a aquel parte, ve a darle un abrazo al mendigo, ve a darle un abrazo a aquel que tal vez huele feo, al que tal vez está viviendo en una calle y no se ha bañado, y Dios te manda a darle un abrazo. Y tal vez tú digas: no, si a mí me dijeran eso, yo lo hago. Pero al momento de que estás pasando, ¿lo haces? ¿Lo hacemos? Entonces ahí es donde está la voluntad de Dios. Y que algo muy hermoso que nos enseña aquí en la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dice que Él oró. Algo que nos ayuda a aceptar, a encontrarnos con la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo agradable y lo bueno y lo perfecto que es para nuestras vidas, lo encontramos en la oración al Padre. Si Él es el que nos manda, si estamos haciendo su voluntad, pues más a quién podemos ir. Dijo, como lo dijo en la palabra de Dios: Señor, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A quién vamos a ir si Él tiene la solución a todos nuestros problemas? Y miren lo que pasó allí. Aunque al Señor Jesucristo no le fue quitado esa angustia, no le fue quitada esa voluntad que ya era del Padre, que no le fue quitada esa copa, dice la palabra de Dios que Él aceptó la voluntad, y al momento que Él aceptó, dice que mandó un ángel a que lo fortaleciera. Qué hermoso, miren, ¿no? Cuando dice allí que vino un ángel y lo fortaleció. Eso es lo que necesitamos nosotros. Cuando aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, que a veces no es fácil. Muchas veces cuesta dejar esos deleites de la carne. A veces cuesta dejar esas cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando le oramos a Dios y se las colocamos en sus manos, Él mandará su fortaleza. Él nos va a fortalecer para afrontar esas situaciones y salir en victoria en esas situaciones. Entonces, mis hermanos, hoy en esta mañana está la palabra del devocional que hoy les traigo. Es que aprendamos a conocer, primero a conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Orándole al Padre. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Señor, ¿cuál es el propósito al que tú me mandaste? Y segundo, aceptar esa voluntad. Muchas veces nosotros queremos hacer o servir a Dios o amar a Dios a nuestra manera, y no es así. Nosotros debemos servir, amar a Dios, pero la manera que Él nos quiere que nosotros lo amemos. No por imponer su autoridad, sino porque sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que aunque nos duela, pero sabemos que si viene de parte de Dios, Él nos va a dar las respuestas, Él nos va a dar la victoria en esta situación. Entonces, mis hermanos, yo los animo en esta mañana a que aprendamos a entrar en la presencia de Dios para aceptar esa voluntad. Que aprendamos a entrar en la presencia de Dios para libertarnos de todas esas dudas, de todos esos miedos, temores. Y más aún que estamos pasando esta situación, es hora de levantarnos, de empezar a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es algo muy hermoso, que es ir, hacer discípulos, predicar la palabra, ayudar, sanar a los enfermos. Todas esas cosas es la voluntad de Dios. Y así como Dios lo ha hecho con nosotros, por gracia lo recibimos, por gracia debemos darles. Mis hermanos, este es el devocional de esta mañana. Quiero que donde tú estás, cierres tus ojos y vamos a orarle a Dios. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor.
Y te pido que nos ayudes a aceptar tu voluntad, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a cumplir esa voluntad buena, agradable y perfecta que tú tienes para cada uno de nosotros. A veces para nuestra naturalidad es difícil, Señor, pero sabemos que para ti, que eres lo sobrenatural, es algo que nos conviene, es algo que nos va a ayudar para bien, y no solo a nosotros, sino a las personas que nos rodean, tanto familiares como amigos, como hermanos, Señor. Hoy, Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que aumentes cada día más nuestra fe, aumentes cada día más nuestro oído, sea dócil a tu voz y a tu palabra para aprender a aceptar, conocer y cumplir tu voluntad. Te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y recuerden, sigan adelante.